En unos momentos más iniciamos con los santos oficios del viernes. Nos acercamos todos los que puedan. Ponemos aquí y nos volvemos a ubicar. Quien desee postrarse sale de su banca y se coloca en el pasillo. Postrarse es tumbarse totalmente. Quien desea hacerlo y lo pueda hacer. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, que vamos a escuchar con atención. ¿Quiénes van a leer? ¿Se acercan?
Primera lectura. He aquí que mi siervo prospera, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, tribulaciones, por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaban y no abrían la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inocuamente, y cuando toda justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecadores de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, veré a sus descendientes prolongar sus años, y por medio de él prosperaban los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Por sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargado por el crimen de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que defenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todo e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú
Dios a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se murió por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús.
Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera. Junto a la puerta salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza, y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió.
Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Endosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este se ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Te lo digas. De pie. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche,
y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aroma. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Una vez más nos hemos dado cita, pero esta vez para hacerlo en un ámbito litúrgico. Como ustedes ven, incluso la ropa que utilizamos es propia para una celebración. En la mañana no. Incluso pudimos haber ido de paisanos también nosotros y no pasa nada, porque no es un acto litúrgico, es un acto de piedad. Sí saben eso, ¿verdad? Y en la mañana también les decía que el momento más importante, a lo mejor pudimos no haber estado en el Vía Crucis o no haberlo organizado si hubiese habido un problema, como había sido la pandemia en estos 2 años anteriores. Pero este momento es el más importante de este día. Ayer celebramos la Cena del Señor, donde se instituyó el sacerdocio, la Eucaristía y el servicio, como algo propio que identifica al cristiano, al católico. Ese es el primer día del triduo pascual. Hoy, segundo día, no es el Vía Crucis, sino es este momento en el que recordamos la pasión y muerte de Jesús. A Jesús lo han hecho preso, a Jesús lo calumniaron, a Jesús lo vendieron, a Jesús lo traicionaron, a Jesús se lo han llevado ya ante el Sanedrín y le han hecho un juicio injusto. Todo esto lo hemos también meditado por la noche. Y en este momento hemos recordado fundamentalmente el juicio que le hacen frente a Pilato. El extranjero, el que no pertenecía a la nación judía, tuvo que ser utilizado para que los que dirigían al pueblo se salieran con la suya. Acabar estorbaba. Acabar con Jesús porque ha dicho la verdad. Y como la verdad incomoda, entonces habrá que acabar con el que dice la verdad. Y se lo llevan a la autoridad que no era su autoridad. Todo el tiempo los judíos estuvieron renegando de los romanos, pero ahora están utilizando al romano para que ellos hagan sus triquiñuelas. Y lo lograron. En algún momento dado, ya cuando los cristianos están creciendo en número, San Pablo también les ha dicho y les ha recordado respecto a la autoridad civil: obedezcan a la autoridad civil. Pero todo lo que concierne a temas internos, temas de fe, ustedes soluciónenlo. No necesitan al extraño para solucionar lo que es de casa. Esta enseñanza entonces la estamos retomando de esta situación. Los judíos no necesitaban para juzgar a los romanos, pero sí los involucraron porque los judíos no podían dar muerte, necesitaba ser Roma. Entonces, para unas cosas sí querían a Roma, pero para el resto no querían a Roma. Podríamos argumentar diciendo: o somos
o no somos. Es estar pensando en esa lógica de la doble verdad. Para lo que me conviene, soy católico y de hueso colorado. Y para lo que no me conviene, las ideologías que pululan, sin mencionar ninguna en este momento, porque son muchas ideologías. Para lo que me conviene, tengo fe. Para quedar bien, tengo fe. Para seguir tradiciones huecas y vacías, tengo fe. Pero cuando tengo que hablar de la verdad auténticamente, es que yo creo en otra cosa. Yo tengo otra forma de pensar. ¿Sí me explico? O somos o no somos. No digo lo demás porque lo demás se puede entender de otro modo, pero como ya se lo saben. Hemos de ser de una sola pieza. ¿Por qué matan a Jesús? En el interrogatorio que le hace Pilato, ¿no habla Jesús de la verdad? Y entonces Pilato termina preguntándole, ¿y qué es la verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan qué hizo Jesús? Nada. Se quedó callado. Ya no respondió. ¿Por qué no respondió Jesús? ¿Hubiera ganado algo si hubiera respondido? Ya había dicho todo lo que tenía que decir, 3 años enseñando. Pero ahora Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿De qué ha servido enseñar la verdad si los judíos, que debieron haberla entendido mejor, fueron los primeros en despreciarla y se ocultaron detrás de esa nube de comodidades, de privilegios, para desconocer la verdad? No les interesaba la verdad. Hoy en día a muchos no les interesa la verdad, sino solamente conservar sus privilegios. Si somos de Cristo, nos debe ocupar la verdad. Si no somos de Cristo, China libre. Cada quien que crea, que afirme, que acepte lo que quiera. Pero ¿están aquí o no están aquí cristianos? Y no de la secta, sino auténticamente cristianos. No nos dé vergüenza si te preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? No digas, no, yo soy católico. No, porque finalmente, originalmente, somos cristianos. Que a través de la historia, nos hemos identificado como la Iglesia Católica en el tema de la universalidad. La Iglesia universal, ¿saben lo que significa católico, no? Iglesia universal. ¿Le suena a otra cosa? ¿Verdad que cuánto hay quienes mienten? Y aún con cosas que son tan evidentes, siguen mintiendo. Mienten. ¿Se está cayendo esto? No se está cayendo. Lo que pasa es que tú estás viendo, a lo mejor tienes enfermedad, te da mareos, ¿no? Y piensas que se está cayendo, pero no se está cayendo. Somos la Iglesia universal. Pero porque somos cristianos. El que crea en mí tendrá vida eterna. Mi reino no es de este mundo. Luego entonces, la verdad, aquí la podemos conocer, pero no la podemos disfrutar en plenitud, igual que la bondad. Podremos ser buenos aquí y empezar a hacer cosas buenas, pero no alcanzaremos a disfrutar lo que es de suyo bueno hasta que lo hagamos en la presencia de Dios. ¿Qué dijo Jesús a aquel muchacho? Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno, Dios. Entonces nosotros estamos llamados a la bondad, al bien, a
vivir el bien en plenitud, pero no será aquí en la tierra, porque la tierra no es de Él. Aquí no está, no habita totalmente, porque el que habita aquí, quien gobierna aquí, es Satanás. Y nosotros somos para Dios. Y por eso dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. Estamos aquí y es necesario llevar adelante el cosmos, no destruir el cosmos. A Satanás no le interesa mantener el orden, sino destruirlo. Ahora sí ya pueden prender estas luces. Era para crear un poco el ambiente. A Satanás no le interesa mantener el orden, sino destruirlo. El mundo sí fue hecho por Dios, pero no para Dios. El mundo se va a quedar. Y quien sí está hecho para Dios es el hombre. Y a eso ha venido Jesucristo, para reorientar al hombre y que el hombre no se limite al mundo. Estamos aquí solamente un instante, no somos para siempre. También lo decía Nezahualcóyotl, solo un instante. El hombre es para Dios, para el reino de Dios, el reino de los cielos. Y toda la obra que ha realizado Jesucristo, que ha padecido, ha muerto, lo han sepultado. Todo está cumplido en cuanto a su misión, pero todavía no concluye del todo, porque esperamos algo más grande todavía. El amor ya lo manifestó, muere por cada uno de nosotros. A pesar de que no somos agradecidos, ha muerto por ti. Pero no estamos tristes, porque finalmente sabemos lo que va a pasar. Hasta hoy nos quedamos en esa consideración. Jesús ha muerto por ti, ha sido sepultado. Se han alegrado sus enemigos, pero aún se quedaron preocupados, tanto que mandaron a sellar la entrada de esa tumba y a poner guardias, porque se quedaron con la angustia y la preocupación. Y se organizaron todavía, porque ahora tuvieron más miedo a un muerto. Y con justa razón. Hoy nos quedamos entonces hasta esta parte. Vivamos también la pasión, la muerte de Cristo. Lloremos con Él. Ahora lloremos con María, porque ella también se ha quedado con toda esa pena. La madre que ha visto cómo han tratado al hijo y cómo lo han despreciado. ¿A qué madre le gusta que desprecien a su hijo? María se ha quedado sola, se ha quedado apesadumbrada, porque han despreciado a su hijo. Y cuando te desprecian a ti, también ella se queda con esa pesadumbre, porque no quiere que tú seas despreciado. Tú eres valioso, muy valioso, tan valioso que has sido pagado a precio caro. ¿Cuál fue ese precio? La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios. ¿Quién de ustedes tiene su autoestima así bajita? ¿Alguno la tiene así bajita? Porque tendría que pensar entonces, a lo mejor yo me considero así de chiquito. Sin embargo, para Dios soy grande. Tan grande que ha pagado por mí la sangre de su propio Hijo. Así que vamos a continuar en ese ambiente de reflexión, ¿verdad? Antes, ¿se acuerdan que las abuelitas decían que no se permitían en el radio? Porque estamos de duelo. Hoy somos más prudentes, caminamos un poco más en libertad, pero llamamos más a la reflexión. No porque haya muerto Jesús, sino por el por qué murió Jesús. Es lo que tenemos que reflexionar. Porque finalmente ya murió, pero no se va a quedar en la tumba. Pero murió por algo. Y lo que debemos pensar entonces es ese por qué murió. Y eso es lo que va a transformar nuestra vida y le va a dar sentido a nuestra vida
o no? ¿Quieres que la sangre de Cristo se desperdicie? Que haya corrido inútilmente por aquellas calles, por aquel monte, en el pretorio, ¿cuánto lo lastimaron? ¿Que se desperdicie? ¿O vas a aprovechar la sangre del Cordero? ¿Vale? Empezaremos a preparar entonces la Pascua. Mañana lo haremos muy festivamente. Sencillo, como se está caracterizando esta parroquia en la sencillez, pero festivamente, ¿verdad? Preparemos que entre hoy y mañana, en su meditar, en sus acciones, pues se vea también la preparación del gran momento que se espera. No va a haber conejos por ahí corriendo con los huevos de Pascua, pero sí recordemos lo que significa el hecho de la apertura de la Pascua, atravesar una situación de esclavitud a una situación de libertad, el paso. Vamos a dar paso al siguiente momento. Si gozan ustedes, por favor, ponerse en pie. Por la Iglesia, oremos, queridos hermanos, por la Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria y todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo Juan Manuel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos, oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos, oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que cuando en tu presencia caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes del país, de nuestros estados, del municipio, de cada una de las naciones, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados
y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestra ceremonia, la adoración de la cruz. Pero quiero recordar que no es que adoremos a ese pedazo de madera, sino seríamos idólatras. Y nosotros no tenemos ídolos. Recordamos que Jesús muere en cruz. Eso es lo que estamos recordando. Y por lo tanto, estamos adorando a Cristo muerto en cruz, mas no al madero. Vamos a hacerlo en 3 momentos. Ahí los hermanos se detienen y van a descubrir uno de los brazos y nosotros vamos a responder. Van a descubrir el lado derecho. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el defensor del mundo. Mirad y alabemos. Así camina. Descubren el brazo izquierdo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Redentor del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el defensor del mundo. Venid y adoremos. Vamos ahora a participar en la adoración de Cristo que ha muerto en cruz. Y para recordarlo es que tenemos precisamente la cruz de Rey. Entonces les vamos a pedir, vayan haciendo 2 filas en el pasillo central, por favor, y van pasando. Recuerden que lo que hoy se colecta también tiene sentido de solidaridad, de apoyo, porque se envía a Tierra Santa, la ayuda que se hace a los santos lugares. Entonces vayan formando 2 filas, por favor, y van pasando. Va a haber alguien que estará purificando el lugar donde den el beso, con la finalidad de que también se vaya conservando el tema de la higiene. Gloriosa del Señor resucitado, es el árbol de la salvación. De él yo me nutro
Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Su rocío me da fuerzas, su espíritu como brisa me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda, en el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Angosto sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. En el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerzas, en la victoria es la corona, en la lucha ella es el premio. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Su rocío me da fuerzas, su espíritu como brisa me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda, en el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Angosto sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. En el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerzas, en la victoria es la corona, en la lucha ella es el premio. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. La cruz gloriosa
su sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Angosto sendero y puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. En él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. En el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerzas. En la victoria es la corona, en la lucha ella es el premio. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. La cruz gloriosa, el Señor resucitado, es el árbol de la salvación. En él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Su rocío me da fuerza, su espíritu como brisa me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Angosto sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. En él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. En el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerza, en la victoria es la corona, en la lucha ella es el premio. Van a retirar, una vez que pase el último, los adoradores retirarán la cruz y todos nos vamos a poner de pie porque recibiremos al Señor de una manera discreta, de una manera sencilla. Recordemos que hoy el Señor ha muerto, ha sido sepultado, pero no nos deja de alimentar. Y por eso esta tercera parte de nuestra celebración es participar de la comunión.
Todos en pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí ni para nosotros un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Por favor, hagan 3 filas. Perdono, Dios mío, perdone, indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdono, Dios mío, perdón, indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequé ya mi alma, su culpa confiesa, 1000 veces me pesa de tanta maldad. Perdono, Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Después de la bendición, nos vamos a disponer frente al templo para comenzar la procesión del silencio. Recuerden que es también un acto de piedad, ya está fuera de la parte litúrgica, y sobre todo nos va a ubicar en el camino de regreso que hace María. Haz de cuenta que tú eres María, la Madre de Jesús, y que ya lo has depositado en el sepulcro. Piensa, por ejemplo, cuando sepultaste a tu padre, a tu madre, el dolor que viviste, o a un hijo, cuando lo has dejado en el sepulcro, frío, oscuro, o hubo que incinerarle y ya no lo volviste a ver, sino solo en aquella cajita donde sabes que están sus cenizas. Piensa entonces en ese dolor que María estará viviendo o que vivió por el desprecio que le hicieron a su hijo, el maltrato que le dieron, y ahora ha quedado sepultado. Ese es el sentido de la procesión del silencio. Hemos dispuesto, ya estará la cruz, la cruz grande. En la cruz grande, la cruz que se ha usado otros años para la representación de la crucifixión, esa cruz será para que la puedan llevar quien quiera. No la van a llevar, por supuesto, cargando como la llevó Jesús, sino entre varias personas se acerquen y entre todos llevarla acostada. Ese va a ser el acompañamiento que haremos. Es sin Cristo, no tiene ya una representación de Jesús, porque lo único que vamos a llevar es el dolor que nos ha dejado que haya muerto crucificado, y que al final esa cruz es tu vida. Es un acto también donde recordará cada uno su propia vida, sus errores, sus defectos, sus propios pecados. Pues vamos a iniciar la procesión después de la bendición, y recuerden que llegando aquí concluiremos con Vía Matrix, los dolores que la Virgen padeció, recordando el Vía Crucis, pero al revés. Inclina la cabeza, por favor. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos pasando entonces, por favor, frente al templo para ir iniciando. Si alguien trae velitas o a lo mejor su teléfono celular, en fin, pero lo importante es manifestar ese acompañamiento